mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, contentos y alegres de estar juntos, reunidos. Y gracias otra vez por conectarse, gracias otra vez por invitarme. Ya es la tercera semana seguida que me toca estar con ustedes y ojalá hoy terminemos la serie esta de meditaciones sobre cómo mejor poder desempeñar el trabajo que Dios pone delante de nosotros, cómo cumplir nuestra misión. Voy a aprovechar para repasar un poco, bueno, no un poco, repasar todo lo que hablamos las últimas 2 semanas, aunque no en todo el detalle. Pero si se acuerdan, empezamos hablando del hecho, ahí nos dice en 2 Corintios 5:11, que para Dios es manifiesto lo que somos. Lo que somos es manifiesto a Él. Él sabe lo que somos, y lo que somos en toda la Biblia, Dios le dice a su pueblo lo que es, Jesús le dice a su pueblo, a la gente, a la multitud ahí en el Sermón en el Monte, que son la luz del mundo, y sabemos eso. Pero estamos enfocándonos más que nada en la segunda carta de Pablo a los Corintios, y hay varias cosas, 5 cosas en particular, que Pablo nos dice que somos. Y esas cosas son olor de Cristo, somos cartas de recomendación, nos dicen en el capítulo 3, nos dice también en el capítulo 4 que somos siervos por amor de Jesús, y nos dice en el capítulo 4 que somos vasos de barro, somos recipientes de un tesoro, y por fin en el capítulo 5 nos recuerda que somos embajadores de Cristo. Nos hablamos de esas cosas hace 2 semanas, de las cosas que somos y reconocer y realizar nuestra identidad como esas cosas y qué es lo que esas cosas significan, qué es lo que esas cosas son. Y de ahí partimos a empezar a ver lo que hacemos. Y lo que hacemos también lo vemos ahí en 2 Corintios. Dice el capítulo 4, entre 1 al 6, que predicamos a Cristo y que lo hacemos sin desmayar. Pues habla de que hablamos. Y hablamos de la diferencia entre predicar y hablar. O sea, una conversación entre amigos, una conversación que tú puedes tener con alguien es hablar. Y hablamos. Hablamos de Jesús, la forma que hablamos, la forma que nos expresamos. Nos dice en Colosenses 4:6 que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. La forma en general que nos comunicamos debe atraer gente a Cristo, que es diferente al concepto de predicar. De predicar estás parado ante gente, como la parábola del sembrador, esparramando semilla, caiga donde caiga, escuchen los que escuchen, reciban los que reciban, pero hablar es más personal. Además de hablar, dice que persuadimos a hombres, y persuadir es aún más allá de conversar, aún más allá de hablar, es cuando estás tratando de convencer a alguien a adoptar tu posición. Y lo hacemos, persuadimos a gente cuando estamos interesados en que ellos entiendan y crean y obedezcan y sigan a nuestro Señor. Entonces sí, predicamos, hablamos, persuadimos, pero a veces llega el punto que tenemos que rogar. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en situaciones donde ya hicimos toda la prédica que podemos hacer, todo el hablar que podemos hacer, intentamos de persuadir y no nos queda otra menos rogar. Y rogamos porque entendemos que es importante que vengan a los pies del Señor. Posiblemente estemos rogando con un ser querido, con un familiar, con un mejor amigo que no ha venido a los pies del Señor. Y cuando hemos intentado todo lo demás, no nos queda otra menos, en algunos casos, rogar. Y pasamos casi todo el tiempo la semana pasada hablando de esta última cosa, que somos derribadores de obstáculos.
Eso lo vemos hasta el capítulo 10 de segunda de Corintios, pero ahí dice que hay cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Y nuestro trabajo como ministros, como gente que habla, como gente que persuade, como gente que ruega, como predicadores, es derribar obstáculos, derribar las cosas que obstruyen, que bloquean el conocimiento de Dios. Y una de esas cosas que el mismo apóstol Pablo explica en el capítulo 3 y 4 de 2 de Corintios, y lo vimos en mucho detalle la semana pasada, es un velo. Un velo figurativo, que en el Antiguo Testamento no era figurativo. En el Antiguo Testamento Moisés usó el velo para encubrir la gloria de Dios que se estaba desvaneciendo en su cara después de que él había estado con Dios hablando. Él salía y con cara descubierta hablaba con el pueblo para que ellos vieran no la cara de Moisés, sino la gloria de Dios, pero después dice que se ponía un velo para tapar esa gloria, porque esa gloria se iba desvaneciendo. Pero Pablo hace algo muy interesante en 2 Corintios capítulo 3 y 4. Él utiliza la figura de ese velo, de ese velo para demostrarnos que Satanás tomó poder de ese velo y Satanás ahora pone ese velo sobre las escrituras o sobre los corazones de la gente o sobre nuestras mentes o sobre nuestros ojos para que no veamos la gloria del Señor. Y la razón que lo hace, según 2 Corintios 3, 18, es porque al nosotros ver con cara descubierta, sin el velo, la gloria del Señor, la promesa de Él es que Él nos transforma a su imagen. Entonces, si el enemigo puede conseguir que nosotros no veamos la gloria del Señor, que no conozcamos a Dios, si Él logra poner obstáculos al conocimiento de Dios, entonces el ser humano nunca va a poder ser transformado a su imagen, no va a poder crecer espiritualmente. Entonces nuestro trabajo es, además de predicadores y gente que habla con palabras sazonadas con sal y gente que persuade a los hombres y ruega a seres queridos, somos quitadelos, somos derribadores de obstáculos. Eso es lo que hablamos las últimas 2 semanas. Y vamos a terminar hoy hablando de cómo vamos a combinar estos dos conceptos de lo que somos y lo que hacemos. Y cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para ser quienes somos y hacer lo que debemos estar haciendo. Y lo interesante de una herramienta es que hay que cuidarlas, hay que mantenerlas limpias y si son, o sea, si es un cuchillo, por ejemplo, mantener el filo, mantenerlo filoso, mantenerlo todo funcionando bien. Y son cosas que tenemos que mantener en nuestras vidas, son conceptos, ideas que Dios ha puesto en nosotros que nos van a permitir vivir las vidas de la gente que somos, las cosas que somos, olor fragante de Cristo, cartas de recomendación, siervos por amor de Jesús, vasos de barro y embajadores, y hacer lo que tenemos que hacer, predicar, hablar, persuadir, rogar y derribar obstáculos. Entonces vamos a empezar a ver eso. Igual como había 5 cosas que somos y 5 cosas que hacemos, vamos a ver 5 cosas en 2 Corintios que hacemos, que nos preparan para hacerlo y las herramientas que tenemos para desempeñar ese trabajo. Estas 5 cosas están todas en el capítulo 4 y 5 de 2 Corintios. Si pueden abrir sus Biblias ahí, 2 Corintios, estaremos exclusivamente hoy en el capítulo 4 y 5. Y la primera cosa que vamos a ver está en el versículo 7 del capítulo 4, y un versículo que ya lo hemos tocado en las últimas 2 semanas. Y dice esto, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ya hablamos de que somos vasos de barro. Pero aquí lo que tenemos que reconocer en cuanto a algo que un principio que tenemos que desarrollar es que tenemos que aprender a valorizar lo que tenemos adentro. Porque es un poco peligroso verse
como vaso de barro si te vas a enfocar en el envase. Porque si te vas a enfocar en el envase, y el envase es barro ordinario, pues ¿de qué sirve un envase ordinario? ¿De qué sirve una jarrita fea que somos? Y si empezamos a pensar así de nosotros mismos, claro, es importante ser humildes, es importante reconocerlo, pero ¿de qué valor somos en el mundo si somos solo un vaso? Y si somos un vaso feo, y si somos un vaso vacío. Pero lo que pasa es que no somos un vaso vacío. Somos un vaso ordinario, pero tenemos que entender y aprender a valorizar el tesoro que tenemos adentro. ¿Y cuál es el tesoro que tenemos adentro? ¿Quién mora en mí? ¿Quién mora en ti? ¿Cuál es el poder que está a nuestra disposición? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Sí, el vaso es ordinario, pero lo que hace valuable un envase no es el envase, es el contenido. Y el contenido de estos envases que somos es la palabra de Dios. El contenido de estos envases que somos es el poder de Dios. Y la razón que tenemos un tesoro es porque Dios ha colocado un tesoro dentro de este vaso de barro. Y lo ha hecho con un propósito muy específico. Porque Él quiere que la excelencia del poder pertenezca a Él. Se acordarán que hablamos la semana pasada en 1 Corintios 2 de la forma que Pablo predicaba cuando estaba entre ellos la primera vez en Corintios. Y él dice, yo no supe nada entre ustedes menos Cristo y el crucificado. O sea, Pablo dice, yo me hice el tonto. Porque yo no quiero que ustedes se enfoquen en mí. Yo no quiero que ustedes pongan su atención en el envase. Yo quiero que entiendan que el poder está en el contenido. Y la cosa más importante que tú y yo podemos hacer es aprender a valorizar el contenido. Tenemos que aprender a valorizar la palabra de Dios. O sea, hay tanta gente en el mundo religioso que se preocupa de los edificios y de la vestidura y de la presentación y de las cosas que son en base. Y se olvidan que el valor, el poder, está en la palabra de Dios. El valor, el poder, lo importante está en el mensaje, está en el evangelio, está en el amor y la gracia del Señor. Y eso es lo que tenemos adentro. Tenemos que aprender cada día a valorizar el contenido de lo que tenemos dentro. Y eso nos va a hacer mejores predicadores. Si se acuerdan en la lista anterior de las cosas que hacemos, predicamos. Un predicador que se preocupa más de cómo se ve y cómo se viste, del contenido de su mensaje, no sirve para nada. Un predicador que es popular porque es bonito y guapo, no sirve para nada si no está valorizando el poder del mensaje. ¿Quieres ser un buen predicador? Valoriza lo que tienes dentro. Y reconoce que tú eres un vaso ordinario. Ordinario, pero el contenido es el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios, es lo que dice el versículo 7. No nosotros, no nosotros. Ok, vamos adelante. Vamos a leer los siguientes versículos, del 8 al 12, ahí mismo en el capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Cuando leo esa sección de la Escritura, siempre pienso en un juguete que mis papás me dieron, no sé si fueron mis papás o mis tíos o unos primos, quién sabe. Alguien me regaló un juguete cuando era un chiquillo, que era como un payaso inflable, que era como un globo, y en la base tenía una pesa, y la idea es que le golpeabas a este payaso para tumbarlo, pero porque tenía ese contrapeso abajo, cada vez que lo golpeabas, se paraba otra vez. Y le dabas y se caía y se paraba otra vez, se paraba solo. O sea, no importaba cuántas veces le golpeabas y cuántas veces lo tumbabas, ¡pum!, se paraba otra vez. Cuando leo esta sección, me hace pensar en eso, que Dios nos ha dado esa cualidad. No importa cuántas veces nos pisotean y nos cachetean y nos empujan y nos derriban, Dios nos sigue levantando otra vez. Es una resistencia increíble, es una capacidad de recuperación que no importa lo que viene contra nosotros, vamos a estar firmes. Hay que prepararnos para esa decepción y ese sufrimiento, sabiendo que no nos pueden derrotar. Eso es lo que nos permite hablar sin temor. Porque pase lo que pase, no nos pueden hacer nada. El enemigo no nos puede ganar, más que quiera, no puede ganar. Me llama la atención mucho, y estuvimos aquí en la clase de los jueves, estamos estudiando Apocalipsis, estuvimos en el capítulo 11 el otro día, y estaba comentando esto ayer también con los muchachos, pero en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos, que no los nombra, pero dice que vienen hablando con poder y haciendo su trabajo, y el enemigo se levanta y los mata. ¡Boom! Y se ve horrible, pero 3 días después Dios los levanta y ascienden al cielo. O sea, no nos pueden matar, no nos pueden mantener abajo. Tenemos esa capacidad de recuperarnos por el poder de Dios que trabaja en nosotros. Entonces, ¿qué dice? Estamos atribulados, estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. O sea, sí vamos a sufrir, sí vamos a ser atacados, pero vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a poder continuamente, lo que dice el versículo 10, es llevar en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta. Y piensen, o sea, si vamos a representar a Jesús crucificado, tenemos que también representar a Jesús resucitado. Y si vamos a sufrir como Jesús, que lo vamos a hacer, Él nos dice, también vamos a resucitar con Él. Vida juntamente con Él. De manera, dice el versículo 12, que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La vida, porque vamos a demostrar vida y victoria a pesar del sufrimiento, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la angustia, la preocupación, todo lo que nos puede pasar, eso no nos va a derrotar. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia increíble, porque Dios nos va a seguir levantando cada vez que nos caigamos. Siguiendo adelante, los siguientes 2 versículos, el 13 y el 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
¿Por qué hablamos? ¿Por qué persuadimos? ¿Por qué predicamos? Pues posiblemente lo estamos haciendo porque es nuestro trabajo y porque nos pagan la iglesia. Posiblemente lo estamos haciendo para ser populares y conocidos. Pero si lo queremos hacer eficientemente y eficazmente, lo vamos a hacer porque creemos. Y es lo que dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Por qué hablas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué evangelizas? Si no lo estás haciendo porque tú primero creíste, no vas a convencer a nadie. Piensa en algún argumento, o sea, piensa en tu favorito equipo de fútbol. Si no amas a tu equipo, si no conoces los jugadores, si no tienes confianza en el técnico, ¿cómo vas a convencer a algún otro que ese es el mejor equipo? Que tu equipo es el mejor equipo. Si tú ni lo crees, si tú ni estás convencido, ¿cómo lo vas a hacer? La primera cosa que tenemos que hacer para nosotros poder persuadir a alguien es estar convencidos nosotros. Creemos y por eso hablamos. Eso es cuando hablaba de cuidar bien nuestras herramientas. Hay que cuidar nuestra fe. Hay que mantener nuestra fe. Hay que estar seguros de que estamos seguros. Porque sin esa certeza no vamos a poder convencer a nadie. No vamos a poder persuadir a nadie. Nadie nos va a hacer caso cuando hablamos si nosotros mismos no creemos el mensaje. Y me gusta que dice el versículo 13, creí, por lo cual hablé, pero el 14 no habla de creer, habla de saber. Porque la fe se convierte en certeza. Sí, empieza con fe, pero termina con el saber, sabiendo, versículo 14, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y fíjense que no dice esperando eso o creyendo eso, dice sabiendo eso. Tu mensaje va a ser más convencedor si tú sabes de lo que estás hablando. Y el saber de lo que estás hablando, en particular el saber que Jesús fue resucitado y que te va a resucitar con él. Tu resurrección es una certeza para ti. ¿Tú estás seguro de que vas a estar resucitado con Jesús? Si lo estás, tienes algo buenísimo para compartir con los demás. Si estás seguro, si lo sabes, si es certeza. Si no estás seguro, pues hay que pedir a Dios que nos incremente esa fe para que podamos creer y saber y entonces hablar. ¿Y qué sigue? Versículo 15. Versículo 15 entonces dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, además de la fe, tenemos que asegurarnos que nuestra motivación de hacerlo es el amor. Y eso me hace pensar en la diapositiva anterior, el rogar. Si tú te vas a reducir a rogarle a alguien, va a ser por amor. Va a ser porque estás tan interesado en asegurar nuestra motivación de amor. Entonces, 4:15, para leerlo otra vez, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Todo lo que pasamos, todo lo que sufrimos, todo lo que hacemos en desempeñar este trabajo, esta misión que tenemos, es por amor. Y lo que dice en el capítulo 5, versículo 14 y 15, si se van un poco abajo ahí, capítulo 5, 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para los demás, vivir para ellos. Esa es nuestra motivación. Hablamos porque creemos, estamos convencidos y por eso hablamos, pero lo hacemos motivados por amor. Lo hacemos porque somos controlados, constreñidos, dice, por el amor de Cristo. Entendiendo la misma cosa, o sea, es interesante que cuando hablamos de la fe, hablamos de que nuestra certeza, que sabemos que Jesús murió y resucitó y nos va a resucitar con él. Pero cuando hablamos del amor, hablamos de la misma cosa. El mismo evangelio nos infunde con fe y con amor. Y esa fe es la que nos permite persuadir a la gente, pero lo que nos da el combustible para seguir haciéndolo y rogar, es el amor. Es el amor. Entonces valorizamos lo que tenemos dentro, reconocemos que aunque nos golpeen y nos azoteen, vamos a recuperarnos cada y otra vez. Nos mantenemos convencidos en la fe, en la creencia que tenemos, y nos aseguramos siempre que lo estamos haciendo por amor. Por amor. Último punto. Regresando al capítulo 4, 16 al 18. 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿En qué está tu vista fija? ¿Qué es lo que ves? ¿Tú ves lo que se ve? ¿O tú te enfocas en lo que no se ve? Y es interesante pensar en lo que describió Pablo anteriormente, que ya leímos, versículo 8 y 7, cuando habla de ser atribulado y de estar en apuros y de ser perseguido, de ser azotado y de ser maltratado y golpeado, dejado por muerte, apedreado. ¿Y cómo describe eso Pablo? Como una leve, dice, leve y momentánea tribulación. Eso no es nada. Eso no es nada. Piensa en lo peor que te puede pasar a las manos del enemigo. Eso no es nada. Piensa en lo peor que te puede pasar en las manos de los hombres. Eso no es nada. No es que es nada, pero es leve y momentáneo. No dura para siempre, no dura como las cosas de Dios, no dura como el peso eterno de gloria que Él tiene preparado para ti. Y eso es lo que te permite a derribar obstáculos, es que tú tienes tu perspectiva puesta en otras cosas. Tú tienes tu perspectiva enfocada en las cosas que son, no en las cosas que se ven, en las cosas reales, no en las cosas temporales, en las cosas duraderas que tienen que ver con la naturaleza de Dios, de Dios y la eternidad. Y si nuestro enfoque está en esas cosas, si nuestra perspectiva está enfocada de esa manera, lo demás no nos molesta, lo demás no nos interrumpe, lo demás no nos desanima, porque lo vemos como una leve y momentánea tribulación, un leve estorbo. Por eso dice el versículo 16, por tanto no desmayamos.
sea, imagínate todas las cosas que sufrió el apóstol Pablo. Imagínate todas las cosas que sufrió Jesús. ¿Cómo puedes decir después de todo lo que sufrieron ellos que no desmayan? El autor de los Hebreos dice que nosotros no hemos sufrido hasta el punto de derramar sangre. No hemos sufrido como ellos, como Jesús. Igual así, lo que nos pueda pasar, no vamos a permitirnos desmayar. ¿Por qué? Porque no vamos a mirar, versículo 18, las cosas que se ven, sino las que no se ven. No vamos a mirar en las cosas temporales, sino en las eternas. Bajando al capítulo 5, 16 al 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva está en lo espiritual. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, cambia la forma no solamente que ves al mundo, cambia no solo la forma que te ves a ti mismo, pero cambia la forma que ves a las demás personas. Ya no les conoces según la carne. Ya no se trata de tu tío o tu compañero de trabajo o tu jefe o tu compañero de clase. Se trata de gente que necesita escuchar de Cristo. Se trata de gente que tiene a Cristo o no lo tiene. Se trata de gente que ha venido a los pies del Señor o que no lo ha hecho. Y así empezamos a verles. No los vemos como políticos o deportistas o estrellas de cine. Vemos como gente que necesita al Señor. Las vemos con los ojos nuevos que tenemos de la perspectiva espiritual que Él nos da. Y ni a Cristo lo vemos así. Es lo que dice el versículo 16 en la segunda parte. Aún ni a Cristo lo conocemos según la carne. O sea, conocer a Cristo según la carne es la forma que mucha gente lo conoce. Sí, fue un buen maestro que vivió hace 2000 años. Pero tenemos un conocimiento más profundo que eso. Porque vemos las cosas que no se ven. Lo vemos como el Rey de Reyes, el Señor resucitado. El que nos va a resucitar juntamente con Él. Esa es la certeza que tenemos. Y por el amor que Él nos mostró, que ahora tú y yo tenemos para mostrar, podemos ver al mundo diferente. Y eso es lo que nos ayuda a derribar esos obstáculos al conocimiento de Él. A ayudarle a la gente a cambiar su perspectiva, a poner su vista en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Entonces ahí están las 5 cosas o las 5 herramientas que tenemos que constantemente tener en mantenimiento para poder desempeñar esta misión que tenemos delante. Y vamos a regresar a hablar de esas cosas. Perdón. Las cosas primero que somos. ¿Y qué somos? Somos olor fragante de Cristo. Somos cartas de recomendación. Somos vasos de barro. Somos siervos por amor a Jesús. Y somos embajadores de Cristo. Y como esas cosas que somos, predicamos y hablamos y persuadimos y rogamos y derribamos obstáculos, porque siempre estamos valorizando lo que tenemos dentro. Pase lo que pase, golpeen, pateen, maltrátennos, no importa, porque Dios nos sigue levantando, seguimos hablando sin temor. Estamos 100% convencidos y seguros, y por eso podemos persuadir a los demás, y porque les amamos,
Además de persuadir, les rogamos, porque tenemos una vista amplia, una vista completa, una perspectiva espiritual. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que Él ha puesto delante de nosotros para cumplir su propósito, su misión, ese trabajo que tenemos que hacer. Acompáñenme en oración. Busca primero